Bien, pues estamos manejando el tema de la postura existencial realista en asuntos de orden religioso. Por ahí corre la mala sentencia de que en una mesa familiar o en una mesa de amigos queda prohibido hablar de política, de religión y de deportes, porque generalmente todos terminan de la greña. Pero bueno, aquí sí podemos hacerlo con la esperanza de que nadie se moleste y de que pues todo mundo en su momento pueda expresar dudas, opiniones, divergencias, comentarios, etcétera. En la mañana vi que algunos participantes del grupo Varios estaban debatiendo o proponiendo, hubo por ahí un encontronazo entre varias personas cuyo nombre no recuerdo, pero fue dentro del grupo Varios, que decían que por qué no platicábamos un poco dentro del tema que estamos viendo los miércoles, que es la postura realista en religión, acerca de las posturas que se dan en relación a la iglesia. Y hablaban ahí del tradicionalismo y del progresismo y me dijeron, oiga, doctora Abascal, ¿y por qué no nos platica un poco acerca de eso? Y bueno, aunque tal vez no sea el único tema de esta sesión, porque lo que tengo que decir no es muy largo, pero vamos a empezar por ahí, por esa petición de dos o tres de ustedes que me sugirieron que en esta sesión les diera mi opinión o les ilustrara un poco o un mucho sobre cuál es el problema que se da en estos momentos, incluso a escala global, en todo el mundo católico, acerca de las distintas posturas que toman los fieles, los sacerdotes, los obispos, los cardenales y aún el Papa. Sí, el tema surgió con los lefebristas, que son los herederos de Monseñor Lefebvre. Bueno, creo que vale la pena platicarles un poco mi historia personal acerca del lefebrismo. Yo conocí esta corriente siendo yo muy joven y siendo corrector y trabajador, más bien siendo ya, tenía yo veintitantos años, siendo jefe de corrección de la editorial Yus, que era propietaria, era dueño de la editorial Yus, aquel famoso personaje fundador del PAN, don Manuel Gómez Borín, y mi padre era el gerente general. Y a mí, que había empezado a trabajar desde los 11 años, a los 24 o 25, pues yo ya era jefe de corrección. Imagínense lo que aprendí ahí con 1500, 1600 libros leídos, pero no nada más leídos, sino corregidos. Y recuerdo muy bien que mi papá escribió un libro extraordinario, bueno, varios, pero sobre el tema uno, que se me quedó sumamente grabado, eh, que se llamó La secta socialista en México, que era una feroz crítica a Gloria Riestra y otros personajes de la época que chutaban hacia la izquierda. Y había varios obispos, sobre todo Sergio Méndez Arceo, un obispo sureño él, que decía que el primer guerrillero y el primer comunista de la historia había sido nuestro Señor Jesucristo. Y mi padre arrasó con él y con la secta socialista en México en un libro formidable que me quedó muy grabado en mi memoria, y un tiempo después escribió en contra de los tradicionalistas a ultranza, en un libro que se llama, y que circula por ahí, que se llama El Papa nunca ha sido ni será hereje.
¿Por qué lo escribió con ese título? Porque los lefebristas y los ultramontanos o ultraderechistas empezaron a acusar a Pablo VI de hereje, de cismático, de enemigo de la Iglesia, de que el Concilio Vaticano II se distinguía porque había habido un gran invitado, pero que no había sido finalmente aceptado. Y cuando preguntaban, ¿y de quién se trata? ¿De quién era ese invitado que finalmente fue rechazado? Y contestaban, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estuvo en el Concilio Vaticano II. Y chistes parecidos, irreverentes y absurdos. Y entonces mi padre decidió escribir un libro extraordinario que aquellos de ustedes que quieran conocer las cosas a fondo, recomiendo que lo adquieran. El Papa nunca ha sido ni será hereje. Y el otro, la secta socialista en México. Entonces, estuve inmerso en el proceso de corrección, en el proceso de lanzamiento, en el proceso de comercialización de ambos libros durante muchos años. Pero sobre todo me quedaron las tesis de ambos libros como parte de mi patrimonio cultural, como parte de mi enriquecimiento como católico. Así que, ¿qué les puedo decir? Que puedo hablar con autoridad sobre el tema, porque conozco el tema y lo digo de una manera realista. No conozco otra persona, ni sacerdote, ni obispo, ni nadie, porque los que tenían un conocimiento amplio y profundo y altísimo sobre el tema, pues eran mayores que yo por varias décadas o algunos años, y pues todos murieron ya. Y el único veterano que queda de 80 años, un poquito más, soy yo. Entonces, quiero transmitirles cuáles fueron las tesis que mi padre escribió, formidable teólogo, que llegó a tener el altísimo honor de ser seleccionado por el Papa Ratzinger cuando era prefecto para la defensa de la doctrina de la fe, antes de ser Benedicto XVI, ser escogido como su asesor para asuntos de América Latina y del lado occidental del planeta. Así que de ese vuelo era papá, asesor de uno de los teólogos, no uno, el número uno, después de Santo Tomás, teólogo en la historia de la Iglesia, su santidad Benedicto XVI. Con una pluma egregia, formidable, claro, de difícil lectura para los que no tienen un dominio de cuando menos 100,000 palabras, porque la prosa de este señor en alemán, traducido al castellano, y en latín, traducido al castellano, es una prosa riquísima, en giros del idioma, en sinécdoques, en hipérbaton, en anécdotas, en analogías, en palabras nuevas, en neologismos, etc. No es fácil su lectura, pero a mí me tocó, por la experiencia que ya tenía desde los 11 años como corrector, asimilarla con cierta facilidad. Así que esta introducción me sirve para decir, ¿por qué me atrevo a decir lo que voy a decir? Pues porque conozco del tema como ningún otro ciudadano que yo conozca conoce, porque mis maestros ya murieron. Bueno, tenemos entonces 5 posturas. Estamos dentro del tema postura existencial realista en asuntos de orden religioso. Tenemos básicamente 5 posturas. Vamos a ir de derecha a izquierda mencionándolas y después las analizamos.
La primera que aparece a mi extrema derecha, 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 ultraderecha, es la ultraderecha católica, que por ser ultraderecha pierde su característica de católica, porque se reduce a unos cuantos individuos que están contra todo lo que el Concilio Vaticano II aceptó, permitió y elevó a la categoría no de ley, sino de costumbre. Voy a poner algunos ejemplos. Los ultras montanos, los ultra tradicionalistas, están en contra de casi todo, o de todo el novus ordo, al grado de que dicen que la misa actual no es misa, y que la última misa que se celebró probablemente fue antes de Pablo VI, lo cual resulta un verdadero absurdo, porque eso quiere decir que todos los que fuimos o fueron bautizados desde el reinado de Pablo VI hasta la fecha, pues, y que fueron bautizados por algún obispo que recibió su potestad a partir del pontificado de Pablo VI, pues no tienen bautismo válido, no asisten a una misa válida, no reciben un sacramento de la reconciliación verdadero, no comulgan el cuerpo de Cristo. A ese extremo llega el ultramontanismo ultratradicionalista de la extrema derecha. Esta misa no es misa. Y en el Concilio Vaticano II, el gran ausente fue el Espíritu Santo. Ellos se llaman tradicionalistas, sí mismos, pero los que conocemos de esto no los llamamos tradicionalistas, los llamamos ultra tradicionalistas o ultramontanos, o simplemente, yo a veces lo uso de manera despectiva, lo reconozco como los ultras. Es la posición número 1 a la extrema derecha. Luego tenemos la que podríamos llamar tradicionalistas, que sí son tradicionalistas. ¿Y cómo los podemos describir? Bueno, pues son las personas que prefieren ir a la misa en latín, celebrada con la espalda al pueblo, con cantos gregorianos, con el rito anterior al Concilio Vaticano II, pero que no llegan a decir que esta misa actual del Novus Ordo no es misa. Con cierta dificultad, con bastante antipatía, cuando no pueden asistir a la misa tradicionalista, a la misa tradicional en latín, pues acuden a la misa que de manera masiva hoy se celebra en casi todas las iglesias católicas del mundo, que es la del Nuevo Ordo, que queda constituido a partir del Concilio Vaticano II. Así que les gusta, en resumen, les gusta la tradición y buscan participar de la misa, llamémosla así, tradicional, y les disgusta asistir a la misa del Novus Ordo, pero no niegan su valor en cuanto a misa. Es la postura número 2. Si nos corremos al centro, tenemos la postura número 3, que es la postura equilibrada, la postura que no pierde de vista nunca que la virtud está en el justo medio. Somos un grupo amplio. Yo diría que es probable que seamos mayoría en el seno de la Iglesia Católica, que reconocemos el enorme valor de la misa tradicional, pero que asistimos con gusto a la misa del Novus Ordo, sobre todo cuando por razones de orden geográfico, de orden de salud, como es mi caso, y de otras consideraciones, pues nos resulta prácticamente imposible asistir a la misa tradicional. Y aceptamos
sin más todas las reformas del Concilio Vaticano II, aunque algunas podrían tal vez disgustarnos, pero las aceptamos porque pues fueron decididas por el Papa, por la figura del Papa. Somos el grupo que yo diría moderado. Somos los del justo medio. Somos los moderados. Los que vemos muy distantes de nosotros, a los ultra, que entendemos a los tradicionalistas, pero que no tenemos ese rechazo que se sienten ellos, tanto el uno como el dos, por el novus ordo. Lo aceptamos sin más. Bien. Luego a la izquierda tenemos los que empiezan a cuestionar a la iglesia porque está cerrada. Está cerrada a la ordenación de mujeres, está cerrada a cambiar la doctrina sobre la sexualidad dentro y fuera del matrimonio. Dicen ellos que es una iglesia que necesita ayornarse, que necesita ponerse al día, que está muy pasada de moda. Bueno, no usan la palabra muy, simplemente dicen que la iglesia necesita ponerse al día. Son los que llamamos progres moderados, progresistas moderados, no son progresistas rabiosos, como lo son el grupo de extrema izquierda. El grupo de extrema izquierda, desgraciadamente, tenemos cardenales, muchos obispos, infinidad de sacerdotes que han optado por la postura socialista, por la postura incluso comunista, y que rompen con lo que es la tradición en todos los sentidos que ésta se quiera entender, y que quieren una reforma eclesial que admita la ordenación de mujeres, la comunión para divorciados vueltos a casar, y que dejen a su entero arbitrio el hecho de comulgar o no. En fin, un liberalismo, una salida de cauce. En castellano mexicano chilango se dice desmadre, sin que sea un insulto. Es decir, el río se salió de la madre, del cauce. Es el grupo 5 que está a la extrema izquierda. Espero con esto haber aclarado qué significa entonces cada una de esas posiciones e invitarlos a todos a mantenernos en el centro, en el justo medio. ¿Por qué? Porque miren, queridos amigos, alumnos, pacientes, porque en tanto haya cambios accidentales y no haya cambios esenciales, la misa sigue siendo misa. Voy a poner un ejemplo que podría parecer hasta bobo. Quiero que todos ustedes, en su imaginación, y si tienen al alcance un lápiz y un papel o una pluma, dibujen un círculo. Es más, no un círculo, porque hacerlo de manera perfecta es muy difícil, pero es muy fácil dibujar un triángulo. Dibujen un triángulo, ya sea equilátero, ya sea isósceles, ya sea oblongo, no importa. Dibujen un triángulo, es decir, una superficie que tiene 3 lados. En tanto sea una superficie que tenga 3 lados, es lo esencial. Allí está lo esencial. ¿Por qué es triángulo? ¿Porque es de color rojo? No. ¿Porque está perfectamente dibujado? No. ¿Porque es un objeto pesado? No. ¿Porque es la figura que forma Orión con Alfa Centauro con las Pléyades? No. ¿Porque es un triangulito chiquitito que apenas se ve? No.
porque es azul, porque es negro, porque es color de rosa, porque está hecho con lápiz o porque está hecho con plumón o porque está hecho con pluma fuente. No. Todo eso se llama accidente. Los accidentes son 9, pero los más importantes son el tamaño, el color, el movimiento, la textura, la apariencia, el material del cual está hecho, por mencionar solo 5 de 9. Son accidentes. Y los accidentes se predican respecto de lo que es esencial. ¿Qué es lo esencial en el triángulo? Que sea una superficie delimitada por 3 lados. No importa si es isósceles, si es oblongo, si es oblicuo, si es... hay otro nombre. Ese es un triángulo. Se me escapa el nombre en matemática, geometría. Perdón, Escaleno. escaleno. No importa, gracias, Andreita. No importa, Alfredo lo dijo. No importa si tiene 3 lados y cubre una superficie con 3 lados, sin importar cómo la cubra, mientras tenga 3 lados, es triángulo. Y todos los accidentes pueden cambiar y sigue siendo triángulo. Bueno, pues apliquemos esto a la misa. Yo quiero que se imaginen en esos momentos, en medio de las ruinas de Palestina, en medio de las ruinas de Tel Aviv incluso, en medio de las ruinas de algún barrio de la Franja de Gaza, donde hay católicos, y son bastantes, ¿eh? La población cristiana de la zona alcanza hasta el 30% en algunos lugares. Entonces, y celebran misa, pero la misa la celebran en una iglesia caída, destruida por las bombas, con un pan que no es una sagrada hostia como la conocemos, pero es un pan ácimo, donde no hay música, donde el sacerdote no tiene ornamentos, donde los fieles ni siquiera pueden estar hincados, tienen que estar de pie porque no hay bancas, todas están quemadas. Pero hay transubstanciación, es misa. El sacerdote sin hábitos, sin ornamentos, sin iglesia, sin ninguna de las características secundarias que podamos imaginar, recita la fórmula de la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, es misa. Y todo lo demás sale sobrando. Qué triste que haya muchas personas que no pueden entender algo tan sencillo. La distinción entre esencia y accidente. Si se da la esencia, todo lo demás no importa. Por lo tanto, si yo asisto a una misa del Novus Ordo, pues qué bueno. Pero si pude asistir a una misa del viejo ordo, del ordo tradicional, preconciliar, qué bueno, es misa. Si escucho una misa en francés o en suajili, ¿sí?, o en sánscrito o en totonaca o en arameo, si el padre pronuncia la fórmula en cualquiera de los miles de dialectos que se dan en el planeta Tierra con la intención de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, hay transubstanciación y hay misa. Y a lo mejor cuando estaban
En el ofertorio llegaron unos soldados enemigos a cualquiera de los bandos en disputa y empezaron a disparar. Y ya no hubo terminación del ofertorio, ni hubo comunión de los fieles. Es más, algunos cayeron muertos, estaban en misa y no terminaron de escucharla, al menos en la tierra. Entonces no nos hagamos tontos. Lo esencial es lo esencial, por Dios. Y todo lo demás es discutible, es aleatorio, es circunstancial, no es esencial. Espero con esto poner fin a la cuestión, esa cuestión absurda de que esta misa no es misa, que dicen los ultra, o el disgusto que tienen los tradicionalistas ante el novus ordo, aunque reconozcan su valor, y el gusto que tenemos aquellos que entendemos la diferencia entre esencia y accidente para no perdernos y no confundir las ramas con el árbol, o el que Medicis Catalina con el Catalina de Medicis. Bien, hasta aquí el tema sobre el tradicionalismo, el ultra, el justo medio, y la izquierda terrible que busca proclamar que el Evangelio es una proclama de orden socialista, como la que hace Maduro en un video ridículo que les voy a enviar, o la que hace frecuentemente también el Pejelopochtli, hablando de que Cristo vino a redimir a los pobres. No, señor Peje, Cristo no vino a redimir a los pobres, vino a redimir a los pecadores, es decir, a la humanidad entera, que había sido, que era, que es y que será, incluyendo a ricos y pobres, y a usted también, señor Malo y señor Maduro. Aunque insistan en su absurdo discurso de que Cristo vino por los pobres. Bien, vamos a hacer aquí un corte para que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario con relación a este tema, sea el momento de hacerlo, y posteriormente, si todavía tenemos tiempo, continuamos donde nos quedamos la vez pasada con la temática de la famosa dubia, en la cual el Papa, por desgracia, al contestar, deja las cosas más confusas de cómo estaban antes de contestar. Bien, ¿alguna pregunta, comentario, aportación? Adelante. Parece que no, parece que quedó muy claro. Osvaldo pregunta. Sí. ¿Cuándo, Acércate bien al ¿cuándo fue por, micrófono porque te oyes muy lejos. cuándo, cuándo fue, cuándo fue por primera vez que se le dio el nombre de misa a, A la misa. y, de, y No cuál es tengo el verdadero significado? no tengo la menor idea. No tengo la menor idea de cuándo fue. Y en latín, ¿cómo se decía? Misa, ¿Igual? hasta donde recuerdo, sí. Pero si estoy en un error, alguien corríjame. No, sí se dice igual, perdón que interrumpa, profesor. Yo porque voy a la misa en latín y dicen cuando te termina, dice, ite misa es. ¿Y qué misa es? Correcto, yo también me acuerdo de eso. Mira, me refrescaste la memoria, Vicky, gracias. Muy bien. Y el significado verdadero, de acuerdo a la El significado tradición. verdadero de misa, el significado verdadero de misa es el santo sacrificio del Calvario repetido de forma incruenta. Eso quiere decir que Cristo Muy en bien. cada misa vuelve a morir y vuelve a resucitar, pero no de manera sangrienta como en el Monte Calvario, sino se dice de modo incruento, pero es verdaderamente
la muerte y la resurrección de Cristo cada misa. Entonces, doctor, no tiene idea el año cuando se le empezó a dar el nombre de misa. No, no, además, pues como que el dato es irrelevante, ¿no? Sí. Pero si quieres, búscalo en la red, ahí en Wikipedia te lo pueden explicar probablemente. Ujú. Sí. Le hago otra pregunta. A ver, Ah, ¿cuál fue el papa que dio que se dio por- que, que se dio en el idioma en latín, que lo ordenó para que se hiciera en todo el mundo? bueno, pues se puede decir que Pedro, Lino, Cleto, Clemente fueron los primeros 4 papas. Ujú. No te puedo decir a ciencia cierta que la celebraran en latín, pero es muy probable que sí. Pero da igual que la hayan celebrado en su lengua mater, el arameo Ujú. o el griego. Sí. Ya quedamos que el lenguaje es aleatorio, el lenguaje es secundario. Lo importante es la intención del sacerdote y la fórmula que convierte el cuerpo en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Eso es lo importante. Lo demás Muy no es importante o no es esencial. bien, gracias. No, no lo he cortado a propósito, porque espero que tenga continuidad. Bien, Gerardo Castro. Hola, buenas noches, doctor. Me queda, y compañeros, pues, me queda muy claro la exposición que nos mencionas. No lo había pensado de esa manera, ¿verdad? Con el triángulo, que al final, pues, viene siendo como la Santísima Trinidad, ¿no? Sí, por La eso es Santísima perfecto. Trinidad y es la esencia. Sí, muy bien. Pero sí me surgen que yo he asistido a la misa tradicional y en lo que a mí respecta es una belleza, ¿eh? Bien, En lo que a estoy mí de acuerdo. respecta, me Estoy de acuerdo. encanta estuve en Guadalajara y me llevó un amigo, me llevó. Y es una belleza porque se ve la devoción, la entrega y todo eso que se puede hacer en la misa de Novus Ordo. Como usted menciona, pues se puede hacer. Pero hay quienes decían que, por ejemplo, era como dos cosas más. Una, ya es que el sacerdote pues está dando la espalda a la gente. Y luego fue al revés, que era como lo hacían los protestantes y que habían metido la mano el protestantismo ahí. Esa es una. Y la otra no sería como haberle dado el pie, porque ya ves cómo somos la gente, haberle dado pie para que los sacerdotes hicieran ya de la misa muy light o ya con mucha menos devoción. A ver, pero es que parece que no me expliqué con lo esencial. No, sí me queda claro lo La esencial. Me misa queda claro lo light, si en la misa light hay transubstanciación, es misa. Entonces Entonces no daría lo resulta mismo, absolutamente no me daría lo secundario mismo, si no tiene la belleza de la tradicional. porque bueno, yo escuchaba que se habían hecho esos cambios supuestamente para atraer más gente a la misa. Sí, los cambios del Concilio Vaticano II se hicieron para facilitar a la Grey Católica la asistencia a una misa mucho más corta, accesible en lengua vernácula. Supuestamente para que asistiera más gente, pero resulta que asiste menos gente. No, pero espérame, cuando se lanzó el Novus Ordo, hubo un boom de asistencia a la misa.
Después ha venido Ok. un declinar muy rápido y que ya llega a una cantidad, a un porcentaje verdaderamente mínimo, pero eso no Ajá. se debe a que se esté celebrando en español en los países de habla hispana o Ok. en chino o en japonés. No, no se debe a eso. O sea, no podemos culpar al Concilio Vaticano II de la pérdida de fieles. Ajá. O sea, hoy en la mañana vi un video muy triste que demuestra que las iglesias en Inglaterra, Mm, la gran mayoría de las iglesias católicas, fueron convertidas en bares, en restaurantes, en discotecas, etcétera, Así porque es. los fieles dejaron de ir. Pero eso tiene de Mm, 15 años para acá. Y el Concilio Vaticano ujú, II es muchísimo, muy anterior. ajá. Y incluso ya para terminar, ¿no? Incluso decían que lo que es la misa, perdón, que el concilio segundo no tenía nada que ver con estos cambios, ¿es verdad? A ver, no te En la entendí. liturgia, vamos. Sí, que el concilio segundo no tenía nada que ver en realidad con los cambios en la liturgia y esas partes, No, sí, claro que sí con hubo la cambios. celebración. A partir del Concilio Vaticano II se dan muchos cambios en la liturgia, pero también después se dan otros cambios a lo largo de las décadas posteriores al Concilio Vaticano. Pero mientras se conserve la fórmula de la transubstanciación, no importa, es misa y es Eucaristía y hay que ir, o al menos hay que asistir a ella con la facilidad Ok. que ahora tiene, que es válido escucharla en vivo por internet, Ujú. como lo hacen algunos sacerdotes en España. Y en México no conozco a ninguno, pero sí en España. En fin, lo esencial es lo esencial aquí y en China, y aquí y en todas las épocas. Quedémonos con lo Ujú. esencial. Dice Estela que si cambian las palabras que el sacerdote dice durante la consagración, ya no habrá transubstanciación. Sí es parcialmente cierto, pero sobre todo lo importante no son las palabras, porque cambian de un idioma a otro, totalmente. Las 5 lenguas romances, que son el español, el portugués, el italiano, el rumano, eh, se me escapa la quinta, se parecen mucho, pero las palabras dichas en chino no se parecen nada a las dichas en español. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? Lo que cuenta es la intención del sacerdote. Ahí está su verdadero poder, en su intención, no en el formato externo. El formato Lo que, externo es aleatorio. La intención sacerdotal es lo que cuenta. Y desde luego que sea un sacerdote legítimamente ordenado. Bien, se Roselena le pide pregunta, es, a ver, Oliva, decía, espérame, vámonos por orden. Roselena, le toca a Roselena. Gracias, maestro. En aquellos años se le llamaba la fracción del pan, cuando Sí. iban a la reunión de a escuchar la palabra, entonces se le llamaba que iban a la fracción del pan. Mm, Ahorita yo también, como usted, no me acuerdo por qué la palabra de yo misa nunca escuché esa, terminaba en misa. yo nunca escuché esa ¿Eh? expresión, nunca escuché esa expresión, porque obviamente no era Cuando nada. los primeros cristianos, maestro, cuando los primeros No, cristianos así Roselena, eran. no, no, no. Sí, maestro. A ver, estás en un error, porque entonces, ¿qué? ¿Y la consagración del vino? Bueno, en aquel entonces todavía no se En usaba, la Sagrada maestro. Biblia se utiliza Compartían la el pan, expresión compartían la fracción de palabra y la pan. oración. A ver, Sí, la pero fracción del esos son pan los era la primeros. comunión. El pan se Sí, fraccionaba No, pero maestro, para que pero todos esto con los comulgaran. años
con los años, A ver, con los pero años se nos estamos incrementó. desviando del propósito fundamental, Roselina. No, quédese con lo esencial, por favor. Si se la llamaba la fracción del pan o de alguna otra manera, es aleatorio. Quedémonos con lo esencial. ¿Qué es lo que Pues sí, a mí me sucede? gusta actualmente, porque cuando yo hice mi primera comunión me tocó en latín, no entendíamos nada. A mí me gusta actualmente como en la Santa Misa. No, muy bien, estás en lo correcto. Es justo lo que dices. Sí, Es aceptable lo que dices. ¿Sí? Yo escuché de niño y hasta de adolescente muchísimas veces la misa en latín y llegó un momento en que como estaba en misales bilingües, pues entendía perfectamente hasta que llegué a entender la misa en latín porque el latín es muy parecido al nuestro, al castellano. Pero eso no varía la calidad esencial de lo que es la misa, la renovación incruenta del santo sacrificio del Calvario. sí. Mónica, Gracias. gracias Malena. Mónica, Bueno, pues doctor, quería comentar que a mí ya me habían, estoy en un grupo de cursillos y ya nos había un día, hace mucho nos había explicado el sacerdote lo que usted nos acaba de explicar, y nos explicó muy bien lo que es la transubstanciación, transubstanciación, transubstanciación. transubstanciación. Y pues sí, de hecho, yo voy a la misa tradicional, me encanta, pero también voy a la otra, si está cerca, si no puedo, pero la verdad es que sí me encanta la otra misa, pero claro, no es toda en latín, porque pues también la dan en inglés, lo que es, El, explica un poquito en inglés, el no es toda en fervorín, latín. exacto, sí. ¿Mandé? O sea, el sermón no creo que lo den Sí, no, lo da en inglés. Entonces, sí, claro, al latín no le entiendo, pero hasta me motiva para estudiar. Yo ya me sé poquitas oraciones, el Ave María, el Padre Nuestro, poquitas oraciones en latín, porque me gusta mucho. Sí se ve la gente, pues, que sabe a lo que realmente va. No hay ruido, no hay nada, hay una entrega total en la gente. Y claro, en el Novus Ordo, pues la gente se ve que está en el celular, se ve que incluso algunos sacerdotes no hacen, o sea, cuando están haciendo el momento de la transubstanciación, se nota así como que si están distraídos o que lo hacen muy rápido y acá en la otra no. Por eso me encanta, ¿no? Porque yo personalmente puedo sentir más, pero porque conozco un poquito, por decir, toda mi familia, según son católicos y no van a misa los domingos, no entienden que es pecado mortal no ir a misa y muchas cosas que no entienden. Otras personas tampoco lo entienden así, van a misa porque van, con la pandemia ya no fueron y ya nunca regresaron. Y entonces esas son las personas que yo veo más en la misa Novus Ordo, y las que buscan la otra es porque realmente para mí en mí, pero claro que la otra también es misa y también es válida y también me encanta, pero yo personalmente prefiero ir a la otra. bien. Pero sí, la Dices, explicación ya la han dado. todo lo que dijiste es muy legítimo y muy cuerdo. Bravo. Muy bien. Gracias. Gracias, Moni. Alejandro. El término de palabra misa, me encontré ¿cómo se llama? Significados. Uno es que misa es término y otro que misa viene de la palabra misión. Término era que porque cuando se terminaban los oficios se decía misa est, o sea, fue y esa era la despedida. Entonces hay gente que lo vi que lo decían como, hay otros que decían que venía de la palabra misión. Tengo esa duda. No, pues me dejas igual con la misma duda. Pero Ah, ok. finalmente lo importante es que todos entendamos qué significa. Bueno, sí, sí.
No, nomás esta era la y etimología de el la palabra, ¿no? significado es invariable. Renovación incruenta del santo sacrificio del Calvario. No, eso sí. Eso es la definición precisa de lo que es la misa. Ok. Bien, tenemos a Adrián. Adelante, Adrián. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Yo nada más quiero aclarar más que lo que es la misa, es lo que los cambios causaron en el laicos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una encuesta, no sé, en México, que el 80% de las personas que van a misa, no los que no van o los que dicen que son católicos, el 80% de los que van a misa no creen en la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Entonces, aquí en Estados Unidos ha habido una cruzada, ahorita está habiendo una cruzada para regresar, ¿sí?, a la fe, porque eso es falta de fe. Y esto se debe a una infiltración, ¿sí?, que está bien documentada, de Bella Dodd, una comunista aquí en Estados Unidos, que infiltró a más de 1,000 seminaristas Sí, en Estados Unidos, sí, rusos, o sea, comunistas. sí. Entonces, ¿qué sucede? La misa, Dato histórico, sí. sí, la misa es misa, ¿sí? Está Cristo cuando ya sea Novus Ordo o la misa tridentina o misa tradicional. El problema es el efecto que se hizo a través de esta infiltración, el laico, ¿sí?, en su cabeza, además de la falta de preparación catequética, no tiene ese concepto. Y entonces ahí viene el problema. Cuando se va a comulgar en estado de que no es de gracia, eso es grave. Eso es grave. Ya va, no es nada más que lo recibe en la mano, eso digo, es permitido. El problema es que se va y se comulga en estado de pecado mortal. Gracias. Entonces, ese sí es un problema. No tanto que si es misa o no es misa, que si hay abusos en muchas partes. Sí. Pero el problema real es que las almas, sí, están haciendo sacrílegamente comunión. Entonces, Porque eso sí es además un problema. no creen en la presencia real de Cristo. Eso es lo más terrible. Pero eso implica, mi querido Adrián, eso implica para mi gusto un problema de pastoral, Claro, o claro. sea, de Entonces, obispos ausentes, de obispos que se dedican más a la clerecía que a la predicación y a la conversión de las almas, que se ocupan más de los formatos externos, de las bodas, las primeras comuniones, los bautismos, de los a cobrar cantidades verdaderamente pues asombrosas que se les vuelven permiten tener. administradores en vez de pastores. Sí, Entonces, exactamente. nosotros los laicos debemos de educarnos. Este es uno de los medios más buenos. Estas 5 diferencias que nos dio me parecen excelentes, excelentes, gracias. Pero sí hay que tomar en cuenta que esos pequeños cambios que sucedieron hicieron que el laico en su cabeza, su formación, trate de sacralizar, aquí en inglés le dicen water down, lo sagrado. En español es Ese es un dessacralizar. problema. En español se dice dessacralizar. Desacralizar. Entonces, Dessacralizar. es un problema. Nada más ese es mi comentario, doctor. Pero fíjate que ese problema que tú mencionas en Estados Unidos también se da acá, en los países de América Latina. Pero allá se hizo por la masonería directamente. Sí. Uh-huh. ¿Sí?
aquí, bueno, se mezcló un poco del comunismo ruso, que también trae masonería, y es más, ese país nació de dos fuentes, masonería y protestantismo. Entonces, Masónico protestante, ese es el ADN gringo, totalmente. ya. Y para colmo, un tercer Ya. factor, el factor SWAT. Sí, WASP, perdón, WASP. White Anglo-Saxon Puritan. Sí, es protestantismo. Sí, bien. Gracias, gracias. Tenemos a Oliva. Adelante, Oliva. Oli. Sí, profesor, solamente Moni ya me ayudó un poquito con lo de la transustanciación, Bien. pero también ahondado a la falta de catequesis, pues yo creo que se queda mucho, en México yo veo mucho la fe popular, cómo se mezcla el borrachismo con hay un santo a celebrar y ahí viene el borrachismo Sí. en todo su apogeo. Así es. O sea, Entonces, pues, la fiesta ¿dónde patronal quedan? implica borracheras sensacionales. Sí, y aparte, pues las mujeres piadosas van con supuesta mucha devoción, pero muchas de las veces, pues, ¿cuál devoción si están preocupadas por la paliza que van a recibir cuando lleguen? Por el borrachito. ¿Sí? Y así sucesivamente. Muy cierto. Muy triste, muy cierto. Bien. Pregunta nuestro amigo Isaac Villa. De nuevo la definición de misa, por favor. A ver, los que no se la sepan de memoria, anótenla. La voy a dictar para que todos lo tengan muy presente. La misa es la repetición incruenta del santo sacrificio del altar, santo sacrificio del Calvario. Si lo que sucedió en el Calvario, que es la muerte sangrienta de Cristo, tan sangrienta que quedó sin una sola gota de sangre su cuerpo, se repite de manera mística, incruenta, cada vez que el sacerdote celebra la misa. Y sobre todo, el milagro de la transubstanciación, que es la conversión auténtica, verdadera, del pan del cuerpo de Cristo. El pan conserva sus apariencias de pan o de hostia, pero es el cuerpo de Cristo. El vino conserva su sabor y su apariencia y su olor de vino, pero es la sangre de Cristo, que en 10 o 15 minutos se diluye por el cuerpo humano y ya por eso se habla de comunión, común unión con Cristo. Gracias, doctor. Bien, Isaac. Bueno, pues creo que nos da tiempo, de acuerdo a la hora que tenemos, nos da tiempo para utilizar otros 20 minutos. Voy a pausar y a dar por terminado el tema. Tenemos otra pregunta de Mónica. Adelante, Moni. Prende tu micrófono. Sí. No, nada más quería completar un poquito porque acaba de decir usted del vino, la forma, todo eso son precisamente lo que usted nos decía en el otro tema, que viene siendo lo mismo, son los accidentes. Así es. Pero lo esencial, la transubstanciación. Es lo esencial, la la sustancia. El momento es exacto en el que las manos de un sacerdote consagrado, que de verdad el sacerdote está las manos subiendo. Y la intención. Sí. En ese momento, todos los accidentes dejan de ser accidentes para convertirse en lo esencial, que es la transubstanciación. Los accidentes no cambian. Lo que cambia no es la cambian. sustancia. Sí, cambia la sustancia. Así y ya es la. No los accidentes. Se conservan los accidentes, cambia la sustancia.
Por eso se llama transubstanciación. Cambio de una Transubstanciación. sustancia a otra, conservando las apariencias. Sí. Y en ese momento también se pone en el altar el sacrificio de Jesús, se une al sacrificio de Jesús, el mío. Por ejemplo, nos decía el padre, es algo, un sacrificio es algo que sea tuyo, no de tu mamá, de tu abuelita, de tu hija, que sea tuyo, que te duela y que necesites para vivir. Tiene que tener 3 cosas el sacrificio. En ese momento se une al altar y si toda la gente supiera, toda la gente uniría su sacrificio y la misa sería pues algo muy bonito, que lo es, ¿verdad? Pero mucha gente va sin saber lo que es. Y Muy bien. todo, doctor. Excelente aportación, Moni. Muchas gracias. Tenemos un último participante antes de entrarle a los últimos 20 minutos. Sí, Alex, rapidísimo. Sí, nada más que existen, hay unos grupos y especialmente hay una persona en que me parece que durante 30 y tantos años ha seguido las ejemplos reales de la transubstanciación, porque es un tema desde luego muy difícil de asimilar en un principio, pero ya que lo ve uno científicamente y documental y todo, pues maravilloso ese investigador tiene 34 años de arrastrar por todo el mundo y tiene miles de testimonios y videos y cosas sobre ejemplos concretos de la transubstanciación. Es el doctor Ricardo Castañón, pero no es colombiano, me parece que es uruguayo o algo así. No, es de colombiano, Sudamérica, más al sur. Yo sabía que era colombiano, que es colombiano, Richard. Sí, entonces disculpen, pero es Ricardo Sí. Castañón. Estoy seguro Ricardo que es Castañón, colombiano. exacto. Ricardo Castañón es colombiano de cuerpo Es entero. boliviano. Es boliviano. ¿Perdón? ¿Boliviano? Boliviano. Sí, ¿Quién dijo boliviano? sí es boliviano. ¿Pero quién dijo Sí, eso? sí, No, es boliviano. Sí, sí, es boliviano. boliviano. Chéquenlo Es en A ver, boliviano, Alex, confirmado. tú que estás Es a tiro boliviano. de compu, averigua. Ya Nacionalidad. lo acabo de ver aquí. Es Boliviano. Ya lo Es boliviano. tiene ahí boliviano. Ricardo. Es boliviano. Ricardo Castañón es de Bolivia. Boliviano. Sí, mi tocayo. Correcto. Sí, yo lo vi acá, y yo dije, ay, pues que se traigan a este señor acá para que les dé una plática. A los que no creen, a los que no creen. muchas. No, bueno, Sí, es no, que Sí, mira, enteré. todos. el tema de los milagros Sí, sí, eucarísticos es un super macro Sí. tema. Lo conozco, pero Exacto. tendría que prepararme muy bien para poderlo vertir a mis grupos. Por el momento no tengo la suficiente preparación inmediata para atreverme a plantarlo, pero sí conozco que hay docenas a lo largo del mundo de milagros eucarísticos de una contundencia asombrosa. Bien. Y él no Entonces, creía, era ateo y científico, y dice, bueno, se volvió increíble. ¿sí? Eso Carlos lo Acuti convirtió. tiene una muy buena información sobre eso. Carlos Acuti, el joven que murió de leucemia. Carlos Acutis los documentó. Bien. Sí, eso sí lo sabía de Carlos Acutis. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Voy a dar pausa